Estimadas y estimados, por tercer año consecutivo, la Red de Investigadores Chilenos en Canadá, REDISEC, organiza webinars abiertos a la comunidad nacional e internacional. En esta ocasión, 3 profesionales chilenos conversarán con nosotros acerca de los proyectos de energías renovables en Chile. REDISEC nos invita a reflexionar acerca de la contingencia chilena a partir de los principios de interdisciplinariedad, valoración de los distintos espacios de generación de conocimientos y apertura al mundo desde nuestra identidad y pluralismo a todo nivel. Mi nombre es Claudia Páez, soy miembro y voluntaria de REDISEC y hoy participaré como moderadora de este webinar. Desde la ciudad de Vancouver, Canadá, les doy una cordial bienvenida a todas y todos los asistentes a este evento online. Desde esta misma ciudad nos acompaña José Arias Bustamante, director de Estrategia y Planificación de REDISEC, quien hoy estará a cargo de la logística técnica. A nombre de REDISEC, extiendo los agradecimientos a nuestro patrocinador, la Red de Talentos Chile Global, integrante de la Fundación Imagen de Chile. Sin su incondicional apoyo, esta transmisión no sería posible. Agradezco también a todo el equipo de voluntarias y voluntarios de REDISEC, quienes hacen posible este webinar y otras actividades desarrolladas a lo largo del año. Asimismo, REDISEC agradece la asistencia de cada una y uno de ustedes y los invita a participar activamente en este webinar a través del chat en el que podrán compartir sus comentarios y preguntas. A continuación, presentaré a los expositores de hoy, a quienes extiendo nuestros agradecimientos por su tiempo y generosidad en compartir sus conocimientos y reflexiones con nosotros. Cada uno de nuestros invitados contará con 10 minutos para realizar su presentación. A cada panelista le indicaré cuándo se cumplan 5 y 8 minutos respectivamente. Una vez realizadas las 3 presentaciones, tendremos 30 minutos para preguntas y comentarios. Les agradezco que mencionen de qué ciudad o país están conectados antes de formular sus preguntas. Sebastián Lluré es nuestro primer panelista. Sebastián es ingeniero forestal con mención en silvicultura, título que obtuvo en la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile. Su especialidad es en eficiencia energética y sustentabilidad. Sebastián además posee 2 diplomas de postítulo en rehabilitación de ecosistemas terrestres y en medio ambiente y desarrollo sustentable. Sebastián ha trabajado para empresas de generación de energía nacionales e internacionales en las áreas de sustentabilidad y medio ambiente. Él también ha trabajado como consultor, liderado y coordinado estudios ambientales y elaborado proyectos de planes de manejo de obras civiles y proyectos de compensación y restauración ambiental para empresas del área energética y de minería. Actualmente Sebastián se desempeña como director ejecutivo interino de la Agencia de Eficiencia Energética. La presentación de Sebastián se titula El rol de la Agencia de Eficiencia Energética y casos de éxito. Dejo con ustedes entonces a Sebastián. Hola, buenas tardes a todos. Agradezco a REDISEC por la invitación. Mi presentación consta de 2 partes. Lo primero, contarle un poco qué hacemos en la Agencia de Eficiencia Energética. Y la parte final es presentarle 2 casos de éxito de 2 proyectos que realizamos en la agencia. El siguiente, por favor. Bueno, para los que no nos conocen, nosotros somos una fundación sin fines de lucro que se crea en el 2010 con el objetivo de articular iniciativas público-privadas en materia de eficiencia energética. Se creó de la mano con el Ministerio de Energía y nuestro foco estratégico es mejorar la gestión y el uso de energía en los consumidores, tanto del sector público como privado. Implementación de proyectos y últimamente hemos volcado también el foco a los temas de innovación y las nuevas tendencias que están en temas de energía. La siguiente, por favor. Bueno, nosotros somos el brazo implementador del Ministerio de Energía. Desde 2014 al 2017 la agencia tuvo un gran aumento de proyectos. Empezamos a desarrollar una gran cantidad de proyectos y programas con una inversión de alrededor de 108 millones de dólares en estos
4 años. La siguiente, por favor. En total debemos desarrollar un 182 proyectos. En esta lámina se ven cuáles son nuestras líneas de trabajo: industria de minería, transporte, edificación, educación, medición y verificación y formación de capacidades. En total ahí se muestra un poquito cómo están distribuidos los proyectos y dónde se han enfocado los esfuerzos, tanto nuestros como las políticas públicas que ha querido desarrollar el Ministerio de Energía. La siguiente, por favor. En el área de edificación, hemos trabajado principalmente en 4 proyectos en estos últimos años, en desarrollo de proyectos de eficiencia energética en hospitales públicos de alta complejidad, los cuales, además de desarrollar, que tienen 3 etapas, desarrollamos un diagnóstico, la implementación del programa, y finalmente se hace la medición y verificación de los ahorros de estos proyectos de eficiencia energética. Adicionalmente, estamos realizando todavía proyectos de recambio de alumbrado público, donde nosotros hacemos las licitaciones y el objetivo final de estos proyectos es recambiar de luminaria de alumbrado público de sodio de alta presión, que es poco eficiente, a luminaria LED. Además, estamos trabajando en promoción y desarrollo de movilidad sustentable en ciudad. Estamos terminando y vamos a presentar, y lo dejo a todos invitados, un estudio de electromovilidad con un consultor, y el 7 de agosto presentamos ya los resultados finales que nos van a dar también directrices de dónde se va a insertar la agencia en estos temas. Y finalmente, diseño integrado de eficiencia energética para proyectos de arquitectura. El objetivo de este proyecto es desarrollar una metodología para que la eficiencia energética se aborde en la etapa de planificación y desarrollo de los proyectos, y no tengamos que después invertir para hacer cambio en edificaciones existentes. La siguiente, por favor. Las principales cifras de los proyectos desarrollados en alumbrado público: tenemos ahorros de alrededor de 352 millones de pesos, con ahorros para los municipios de alrededor de un 40% posterior al recambio de luminaria, y en edificios públicos ahorros de 2.700 millones de pesos aproximadamente. Hemos trabajado en 39 edificios públicos y hospitales de alta complejidad, y con payback de los proyectos en promedio de 3 años. La siguiente, por favor. En industria de minería tenemos varias líneas de trabajo. La primera es un fondo de inversión estratégica, donde hay un desarrollo a nivel municipal de estrategias de eficiencia energética y de energía en los mismos municipios. Tenemos una línea de asistencia técnica muy enfocado al desarrollo de sistemas de gestión de la energía en los grandes consumidores. Tenemos un registro de consultores también, donde incentivamos a los consultores a especializarse y a trabajar en los proyectos de eficiencia energética. Estamos desarrollando en conjunto con el Ministerio de Energía un sello de eficiencia energética, donde se categoriza las iniciativas de las empresas privadas respecto a lo que están haciendo a nivel de empresa, tanto en eficiencia energética como en energías renovables, cuáles son las iniciativas que están realizando, y proyectos y anteproyectos de inversión de eficiencia energética y factibilidad de cogeneración. La siguiente, por favor. Las grandes cifras en anteproyectos de inversión: han postulado 51 proyectos y se han adjudicado alrededor de 34 proyectos con una inversión de 200 millones de pesos. En factibilidad y cogeneración tenemos 12 proyectos adjudicados con un monto cofinanciado de 119 millones de pesos. Aquí la idea es que con estos anteproyectos de inversión las empresas se decidan
primero identifiquen y después se decidan en invertir en eficiencia energética. La siguiente. Otro proyecto emblemático de la industria de minería es un proyecto de energización de crianceros. Estamos entregando kits solares a crianceros que en una época estival suben con sus animales o sus cabras a la cordillera, y la idea es que se mantengan comunicados a través de kits solares que les permiten cargar radio o diferentes elementos. Y en Caldera 30 Más, lo que hicimos fue generar un proyecto piloto donde lo que buscamos fue agrupar demanda para disminuir los precios de los paneles solares, donde se inscribieron 800, tuvimos 800 inscritos, y finalmente fueron beneficiados 136 pobladores de distintos municipios de la región de Atacama. La siguiente, por favor. En educación tenemos dos líneas de trabajo. Una que abarca los alumnos desde parvulario hasta enseñanza media. Ahí trabajamos directamente con los establecimientos educacionales, insertando la temática y capacitando a los profesores respecto a los temas de energía, sustentabilidad y eficiencia energética. Y la otra línea de trabajo es un programa de asesoramiento curricular a instituciones de educación posterior, donde lo que hacemos es finalmente capacitar y trabajar con distintas carreras, trabajando con los temas de eficiencia energética y energía. La siguiente, por favor. Bueno, aquí quedan de cifras. Hemos trabajado en 9 regiones del país, 29 comunas. Tenemos hasta el momento 400 establecimientos educacionales intervenidos. La siguiente, por favor. La línea de medición y verificación tiene dos grandes proyectos. Uno, MIDE. El objetivo de esta línea es medir los proyectos que nosotros hemos desarrollado. Como les expliqué, los edificios públicos hay una etapa donde se mide cuál es el impacto que tienen estos proyectos, y actualmente estamos trabajando también en una certificación de ahorros de proyectos energéticos para que las entidades, tanto públicas como privadas, puedan validar y certificar que los proyectos que están realizando tengan un efectivo ahorro. La siguiente, por favor. Bueno, aquí se explica un poco lo que es el CAPE, que es la certificación de ahorro energético. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos una línea también de formación de capacidades, donde principalmente su objetivo es apoyar a las distintas líneas de desarrollo que ya les fui mostrando, con formación de capacidades para los profesionales que están realizando, por ejemplo, sistemas de gestión de la energía, auditorías, y eso lo estamos realizando. Hay algunos cursos que son gratis, que lo ofrecemos a las empresas, y otros que son pagados, como algunas certificaciones internacionales que se muestran aquí en la página. La siguiente, por favor. Estamos actualmente también trabajando y tenemos una línea de innovación para estar a la vanguardia de las estrategias y lo que se está trabajando actualmente a nivel mundial respecto a energía. La idea es tener un foco en lo que es innovación, nuevas tecnologías. La siguiente, por favor. La siguiente. Rápidamente, porque ya estoy en el tiempo. Uno de los programas exitosos, como les comentaba, es el programa Comuna Energética, que consta principalmente de dos fases. Nosotros entramos en la fase ya de implementación. Aquí lo que se hizo es una licitación donde la gente postuló y hizo su reserva para efectos de obtener techos solares en sus viviendas, y nosotros licitamos una cierta cantidad de energía, de potencia en techos solares, y logramos disminuir
alrededor de un 30% el costo de los paneles solares y nos permitió implementarlo en alrededor de 130 familias. A la siguiente, por favor. Bueno, aquí están un poco los antecedentes del proyecto. Fue un proyecto piloto, 136 sistemas solares fotovoltaicos con gran variedad de potencia. La siguiente, por favor. Aquí mostramos la inversión. Nosotros, a través del fondo estratégico, pusimos alrededor de 115 millones y la gente misma de los distintos sectores logró juntar alrededor de 132 millones de pesos. La siguiente, por favor. Con eso, como les decía, tuvimos una reducción del costo de un 20%, y en total, agrupando todos los paneles solares instalados, tuvimos una generación anual alrededor, logramos una generación anual alrededor de 220 megas. La siguiente, por favor. Bueno, aquí este otro programa y proyecto muy exitoso que tuvimos, la siguiente, corresponde a la intervención en el hospital de Valdivia. Este hospital estaba generando su agua caliente sanitaria y calefacción a través de carbón, y lo que hicimos nosotros primero fue un diagnóstico y realizamos un cambio tecnológico del total de las calderas. La siguiente, por favor. Bueno, aquí les muestro un poco lo que había antes, combustible altamente contaminante, tecnología obsoleta. La siguiente. Y aquí, bueno, entregamos un poquito de cuál fue el potencial finalmente de ahorro que nos entregó el diagnóstico y por qué decidimos trabajar en este hospital. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son las medidas de eficiencia energética? Principalmente recambio absoluto de la central térmica, se instalaron calderas de condensación, se instalaron 2 calderas de vapor más eficientes, termorregulación que permite trabajar en función de la temperatura ambiente, por lo tanto está mucho más controlado cómo van entrando las calderas, un sistema de control integrado que te permite hacer gestión de todos los equipos que tenés en las distintas salas de caldera, y se realizó un cambio de iluminación de tubos fluorescentes por tubos LED T8. La siguiente, por favor. Bueno, aquí para ir terminando, esto es como quedó finalmente la sala de caldera. Como les decía, se cambiaron 11 calderas de condensación, 2 calderas de vapor, un sistema de control integrado y los tubos. La siguiente, por favor. ¿Cuáles fueron los beneficios? Se produce agua caliente de forma eficiente y en tiempo real, hay un control exacto de las temperaturas, se dispone de acceso remoto multiusuario, recambio tecnológico y modernización, ahorro en la cuenta de electricidad y se reduce la contaminación. La siguiente. Y aquí termino con mi exposición, disculpen por el tiempo. Superaron los ahorros garantizados, 12 gigas al año, una inversión de 770 millones y una disminución de 5.000 toneladas de CO2 equivalente al año. Aquí pongo fin a mi presentación. Muchas gracias y disculpen por haberme pasado el tiempo. No te preocupes, Sebastián, es difícil hablar de tantas cosas en tan poco tiempo. Bueno, nuestro segundo panelista es el doctor René Reyes. René es ingeniero forestal de la Universidad de Chile, magíster en ciencias de la Universidad Austral de Chile y doctor en ciencias forestales de la Universidad de la Columbia Británica, Canadá. René es el impulsor y co-creador del Sistema Nacional de Certificación de Leña 2003-2010 y del Observatorio de los Combustibles Derivados de la Madera desde el 2014 al presente. Actualmente, René trabaja como investigador del Instituto Forestal de Chile en temas relacionados con transición energética y transición forestal. La presentación de René lleva por título Control de la contaminación atmosférica en un contexto de pobreza de energía en el sur de Chile, los efectos no deseados de la política de descontaminación. Te dejo la palabra, René.
Muchas gracias, Claudia. Bueno, y aprovecho de saludar a todos los que están conectados y de agradecerle a los colegas de Redisec por la invitación. Esta presentación fue elaborada con mi colega, conjunto con mi colega Alejandra Scheftan del Instituto Forestal. La siguiente, por favor. Bueno, un poco de contexto, ¿verdad? En el sur de Chile, el clima es extremadamente frío y húmedo, especialmente el invierno, que puede prolongarse durante 6 o 8 meses al año, y además tenemos viviendas que están inadecuadamente aisladas desde un punto de vista térmico. Eso genera una altísima demanda de energía para calefacción que se está supliendo y se ha estado supliendo históricamente con leña, que es lo que se utiliza normalmente en nuestras ciudades. La siguiente. Para darles un ejemplo de la importancia de la leña desde un punto de vista energético, este gráfico muestra el consumo total de energía, el consumo final de energía del sector residencial urbano de la ciudad de Valdivia. Y ustedes pueden ver que cerca del 69% de todo este consumo final de energía se satisface con leña, que se utiliza para calefacción. Luego viene gas licuado, que se utiliza en cocción, digamos, cocción de alimentos y en calentar agua. Luego viene un volumen de leña también, que se utiliza también para cocinar y calentar agua, en torno a un 10% del total. Luego electricidad y otros combustibles. Es decir, si uno suma la leña que se utiliza para calefacción con aquella que se utiliza para cocinar y calentar agua, nos da casi un 80% de toda la energía, del consumo final de energía de la ciudad de Valdivia, del sector residencial, urbano, se satisface con leña. La siguiente. Bueno, y estos son los calefactores más comunes que uno encuentra en las casas de las personas, ¿verdad? Dependiendo también de su nivel socioeconómico. A la izquierda pueden ver lo que nosotros llamamos acá en Chile por lo menos la salamandra, que es un equipo bastante rudimentario que no permite el control del proceso de combustión, la velocidad de quemado, en el fondo de la leña. Luego, en el centro tenemos la típica cocina a leña, cocina chilota también le llaman, que es donde normalmente la gente, especialmente en el campo, se utiliza mucho para cocinar, hacer pan, en fin. Y a la derecha, lo que llamamos el estufa de combustión lenta, que es ya un aparato un poco más moderno, que ha ingresado o se está utilizando con mucha fuerza en los hogares. Una proporción alta de las familias tienen en la ciudad este tipo de calefactor, y la gracia que tiene es que permite controlar la velocidad, la tasa de quemado, la velocidad en la que se quema el combustible. La siguiente. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que en una ciudad como Valdivia, el 95% de las viviendas urbanas utilizan leña, principalmente para calefacción, y en invierno tenemos episodios muy críticos de contaminación atmosférica por material particulado fino. Este gráfico lo que muestra en el eje Y, ¿verdad?, es el promedio de 24 horas de la concentración de material particulado fino bajo 2.5 micrones, ¿verdad?, que es muy peligroso para la salud, porque en el fondo puede penetrar muy profundamente en el sistema respiratorio, y ahí lo que ustedes ven son estos aumentos, ¿verdad?, en la concentración de material particulado que ocurren durante los meses de invierno. Acá tenemos, en el gráfico se muestran la concentración desde enero del 2013 hasta enero del 2018, vemos estos picos, ¿verdad?, de concentración en invierno, y vemos que la línea azul muestra la norma chilena de calidad del aire, que se supera reiteradamente durante estos meses de invierno, que establece una concentración máxima de 50 microgramos de material particulado fino por metro cúbico de aire. Luego la línea amarilla es el estándar de la EPA, que se define en torno a 35 microgramos, y luego las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que plantea que estas concentraciones no deberían superar los 25 microgramos. Y bueno, se superan reiteradamente, ¿verdad? Y así ha sido durante, por lo menos, durante el periodo en que hay datos, desde el año 2008 en adelante en la ciudad de Valdivia. La siguiente.
Y así se ve el problema, cuando viene la tarde, cuando la gente llega a sus casas después del trabajo, todos comienzan a encender su estufa de combustión lenta, sus distintos calefactores, y este digamos, el paisaje que se puede ver. La siguiente, por favor. Bueno, para enfrentar este problema se han diseñado políticas públicas. Una de las más concretas es el Plan de Descontaminación Atmosférica, más conocido como PDA, ¿verdad? La sigla, que tiene por finalidad reducir los niveles de contaminación atmosférica cuando las ciudades son declaradas saturadas por material particulado. Para eso, bueno, hay todo un procedimiento, las ciudades tienen que presentar altos niveles de contaminación durante una cantidad de años, finalmente se declara saturada y después de eso viene un proceso de elaboración de un PDA. En el caso de Valdivia y en el caso de la mayor parte de las ciudades del sur de Chile, estos PDA han incluido un conjunto de medidas. Algunas de estas medidas son, por ejemplo, un subsidio para reemplazar calefactores a leña más antiguos y obsoletos por modelos más eficientes. Luego está el programa de certificación de leña, o programas que promueven el consumo de leña seca. Luego hay subsidios también para el mejoramiento térmico de viviendas, y finalmente cuando ocurren emergencias ambientales y los niveles llegan demasiado altos, se declaran prohibiciones de uso de leña para calefacción. Esto se fiscaliza con personas, con fiscalizadores que andan por los barrios, detectando el uso de calefactores a leña y pasándole multas a la gente que utiliza el calefactor. La siguiente. ¿Cuál es el problema? El problema es que estas medidas, a nuestro juicio, estas medidas se han estado, en el fondo, asignando en función del interés de los usuarios. No ha habido una priorización ni tampoco una focalización de los distintos programas. ¿Y qué es lo que ocurre en la práctica? Ocurre que la gente tiende a preferir el reemplazo de los calefactores a leña y tiende a preferir también como medida el uso de leña seca y certificada, que son las estrategias 1 y 2. Esto ocurre porque, bueno, hay además asimetrías de información, la gente no conoce todos los costos ni los beneficios de las distintas medidas, y el problema es que estas medidas que suelen priorizarse tienden a ser poco efectivas porque dependen fuertemente del usuario. Es decir, por ejemplo, la compra de leña seca. La gente compra leña seca, la almacena en patios que luego se llueven, y por lo tanto la madera vuelve a humedecerse. O no cuentan con leñeras donde puedan mantener la leña seca, y por lo tanto ocurre lo que les indicaba recién. En el caso de los calefactores a leña, suele ocurrir también que en la noche, antes de ir a acostarse, la gente cierra completamente el tiraje de los calefactores, lo que aumenta la emisión de material particulado, lo aumenta en varias veces, más de 100 veces la emisión de material particulado. Por lo tanto, estas medidas, si bien son una contribución a resolver el problema, el aporte real que están haciendo no está claro, dado que dependen de la manipulación o de las decisiones que toman los usuarios. La siguiente. Bueno, ¿qué hicimos? Nosotros les voy a contar un poco el resultado de estudios que hemos estado haciendo aquí en la ciudad. El primero, un levantamiento que hicimos el año 2015, donde aplicamos encuestas a 300 viviendas de la ciudad de Valdivia, que incluye distintos estratos socioeconómicos, para preguntarles sobre su consumo de energía y una serie de otros datos, de otros antecedentes. Luego, el año 2017, el invierno del año pasado, tomamos una submuestra de esos hogares e instalamos este aparato que ustedes pueden ver ahí, que es un sensor SPEC, que permite monitorear la temperatura interior de las viviendas y la concentración de material particulado fino, algo que no se había hecho por lo menos acá en la ciudad de Valdivia y en general en las ciudades del sur. La siguiente. Bueno, ¿cuáles fueron nuestros resultados? Nos encontramos con que las viviendas más pequeñas, que son al mismo tiempo las que se asocian a familias de menores recursos, tienden a tener un mayor consumo de energía para calefacción por metro cuadrado. Eso implica que probablemente son viviendas menos eficientes. El siguiente. Con respecto a la temperatura interior y exterior de la vivienda, la línea roja muestra lo que medimos nosotros, la temperatura interior, ¿verdad?, durante los meses de agosto y septiembre del año pasado, y en la línea azul es la temperatura ambiente que nos entrega la estación meteorológica de Valdivia.
Y la línea negra punteada muestra lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Es la temperatura que debería haber en el living de las casas, que es en torno a los 21 grados Celsius. El resultado de esto es que el 68% del tiempo que nosotros monitoreamos, que fueron estos 2 meses, la temperatura en el living de las casas fue menor a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, siendo que todos estos hogares que estábamos monitoreando utilizaban leña, que es al mismo tiempo el combustible más barato que hay. Esa es la razón de fondo, ¿verdad?, por la cual la gente utiliza leña, muchísimo más barata que el querosén, que el gas licuado, que la electricidad y que otros combustibles. La siguiente. También nos encontramos con que el déficit energético, que nosotros lo medimos como la cantidad en el fondo de energía que debería inyectarse en las viviendas para que lleguen a estos 21 grados Celsius, este déficit es mayor en la medida en que disminuye el ingreso, es decir, las familias de menores ingresos son las que presentan un mayor déficit, y las casas que fueron construidas antes del 2000 también presentan un déficit significativamente mayor que aquellas que fueron construidas después del año 2000. Ahora, ¿qué pasó el año 2000? Porque es importante. El año 2000 se definió por primera vez una normativa térmica para la construcción de las viviendas en Chile. Por lo tanto, a partir de ese momento, las casas empiezan a tener algo de aislación térmica, al menos en los techos. La siguiente. Con respecto al material particulado fino interior, ¿verdad?, las barras azules muestran la concentración de material particulado fino fuera de las viviendas, y las barras rojas muestran la concentración que nosotros obtuvimos dentro de las viviendas. Y nos dimos cuenta que si bien en el interior de las viviendas el aire es de mejor calidad y presenta una menor concentración de material particulado fino, igual está en niveles que son malos, digamos, en relación a los estándares y a las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud. La siguiente. Bueno, con respecto a la inequidad en la distribución del ingreso familiar, este gráfico lo que muestra es la realidad socioeconómica. Chile es un país profundamente desigual, lo sabemos, ¿verdad?, quienes somos chilenos, y probablemente es un problema que se repite en otros países de la región. El decil más pobre de la ciudad de Valdivia obtiene en promedio $3.800 al año, mientras que el decil más rico obtiene casi $41.000 al año. Esta es una variable importante para analizar lo que sigue después. La siguiente, por favor. ¿Y qué es lo que sigue? Este concepto que está acá, que es el concepto de pobreza de energía, plantea que las familias, digamos, es un estado en el cual las familias no pueden satisfacer adecuadamente sus necesidades de energía. Y hay varios métodos para medir esta pobreza de energía. En estos gráficos lo que se presenta es el método de la profesora Borman del año 92, quien plantea, ¿verdad?, que cuando las familias comienzan a gastar más del 10% de sus ingresos, se entra en un estado de pobreza de energía. Y cuando nosotros llevamos eso a los datos que obtuvimos a partir de las encuestas, vemos que durante los meses de invierno, el 61% de los hogares de Valdivia se encuentra en un estado de pobreza de energía, lo cual se reduce a un 25% de los hogares durante el verano. Esto es compara el ingreso total de la familia con el consumo total de energía, es decir, aquí no solamente está la leña que se usa para calefacción, sino que también se contabiliza el gasto que la gente tiene en electricidad, gas licuado y otros combustibles. La siguiente. Este otro método, la siguiente por favor, muestra un poco lo mismo, ¿verdad? En el eje X muestra los deciles de ingreso, en el eje Y el consumo de energía o el gasto en energía por hogar durante el mes de invierno, y vemos que en los dos primeros deciles de ingreso, independientemente de que aumente el ingreso, no aumenta el consumo de energía, es decir, es inelástico el consumo de energía en relación al ingreso, porque probablemente son ingresos tan bajos que aunque aumenten, la gente no está en capacidad de poder aumentar su consumo de energía. Esto cambia a partir del tercer decil hasta el octavo, y finalmente vuelve a estabilizarse a partir del octavo, noveno decil, cuando ya se desacoplan las líneas de consumo de energía,
y ingresos. Esto de alguna manera también refleja, ¿verdad?, que al menos un 20% de los hogares estarían en un estado permanente de pobreza de energía, mientras que otros 5 o 6 deciles estarían tratando de satisfacer sus necesidades de energía en la medida en que aumentan sus ingresos para posteriormente estabilizarse. Es decir, muestra que buena parte de los hogares de la ciudad de Valdivia están en una situación, en un estado ya de pobreza de energía. La siguiente. René, disculpa Sí, que te interrumpa, pero me pasa estamos ya en los 15 minutos no y hay problema. entonces si te puedo pedir que redondees unos 1 o 2 minutos más. Perfecto, gracias. No me di cuenta cómo No, pasó el tiempo. gracias, no te preocupes. Bueno, para ir redondeando, ¿verdad? El plan de descontaminación atmosférica, los programas que están contemplados en el plan de descontaminación atmosférica, lo que están haciendo algunos de esos programas, el reemplazo de calefactores, la certificación de leña, la siguiente, por favor. Y las alertas ambientales, lo que están haciendo es aumentar el gasto de las familias en calefacción. Primero, el programa de leña seca, porque la leña seca es más cara que la leña normal. Segundo, porque los calefactores más modernos requieren cierto tipo de combustible que probablemente también va a ser de un mayor precio. Y las alertas ambientales lo que hacen en la práctica es que durante esos días la gente tenga que reemplazar la leña por gas licuado o queroseno. La siguiente. Mientras que, y con esto ya termino, el mejoramiento térmico de las viviendas es la única medida que va a la raíz del problema y que ataca en el fondo el alto consumo de energía para calefacción. Una vivienda bien aislada permite reducir el consumo de energía entre un 30 y un 70%, lo que reduce la contaminación y mejora el confort de las familias. La siguiente. Y como una conclusión general, ¿verdad? Pensamos que el foco de la política de descontaminación no debería ser solo reducir el material particulado que está en el aire, sino generar condiciones de bienestar en la población, minimizando el consumo de energía, que es el problema de fondo, el gasto de los hogares y, finalmente, la contaminación del aire. Gracias y disculpa por haberme pasado del tiempo. No te preocupes, yo también te estaba poniendo harta atención, así que se me iban pasando los minutos igual que a ti. Bueno, Diego Aravena es nuestro tercer y último panelista. Diego es máster en Ciencias y geólogo de la Universidad de Chile. Tiene 8 años de experiencia investigando y enseñando sobre energía geotermal. Desde el 2014, Diego ha trabajado en el Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes, CEGA, donde ha participado en decenas de proyectos de investigación y exploración llevadas a cabo en el altiplano andino y la Patagonia chilena. Desde el 2016, él también ha participado en el diseño y construcción de los primeros prototipos de uso directo de energía geotérmica en la región de Aysén. En esta región, ellos buscan contribuir con soluciones a problemas locales como la escasez de vegetales y la contaminación por combustión de leña húmeda. La presentación de Diego se titula La nueva alternativa energética de la Patagonia, y en ella tratará sobre las necesidades energéticas y los proyectos de usos directos desarrollados en la Patagonia chilena. Te doy la palabra, Diego. Bueno, como ya mencionó Claudia, esta presentación que se puede tratar sobre una alternativa energética para ser aplicada en el sur de Chile, en particular sobre la experiencia que nosotros hemos tenido en la Patagonia. Siguiente, por favor. Levemente cortado la base, pero me igual alcanza a verse que voy a hablar un poco sobre el contexto de cómo nacieron estos proyectos, las actividades energéticas que hemos visto en el sur de Chile y cómo llegamos a la solución que hemos propuesto de utilizar una tecnología que se llama bombas de calor geotérmico. Después les voy a mostrar en una segunda parte los prototipos que hemos llevado a cabo en la región, incluyendo un invernadero, un secador de leña y una escuela para terminar con alguna breve conclusión. Siguiente. Primero les quería mostrar este gráfico donde se ve la carga térmica que requieren, ustedes podrán ver en el gráfico, para distintas ciudades, desde Santiago hacia el sur, la carga térmica que requiere una vivienda promedio de 77 metros cuadrados para poder climatizar.
la carga térmica, como ustedes pueden ver, es menor en ciudades que están más altas, es mayor en Santiago y en Temuco. Y esto se explica porque primero porque hay una distinta norma térmica. Como bien explicaron en la presentación anterior, existe una norma térmica para la climatización de las viviendas sociales. Y esta forma en que se aíslan las casas hace que haya una mayor demanda térmica en Santiago y Temuco, porque en Temuco en particular respecto a Valdivia, porque hay una distinta definición, hay una distinta forma en que se aíslan las casas, siguiendo esta regulación según zonas climáticas. ¿Ya? Sin embargo, la línea roja podemos ver que representa la demanda energética, es decir, el uso de la energía, y este uso efectivamente sí aumenta hacia el sur, principalmente correlacionado con la disminución abrupta de temperaturas que hay desde Valdivia hacia el sur. Por lo tanto, nosotros si nos dejamos llevar por la demanda energética, claramente las ciudades que están ubicadas desde Valdivia hacia el sur, a pesar de que tienen una mejor regulación en cuanto a la aislación térmica que deben tener las casas sociales, tienen una mayor demanda energética igual, principalmente por la temperatura ambiente. Si a eso le agregamos el factor del porcentaje de casas que ocupan leña para calefacción, siguiente por favor, entonces destaca inmediatamente la ciudad de Coyhaique, en la región de Aysén, donde se cruzan ciertos los factores que tienen una muy alta demanda energética, térmica, y que la mayoría de esta demanda energética, de manera muy similar a lo que hacen en Valdivia y Temuco, es suplida mediante la combustión de leña, y para peor, no siempre es leña seca. Por lo tanto, nosotros, de manera natural, nos comenzamos a enfocar en la región de Aysén. Siguiente, por favor. Y en el año 2015 comenzamos con un proyecto que era de levantamiento de una línea de información básica en cuanto al potencial geotérmico que hay en la región de Aysén. No voy a entrar en detalle de todo lo que hicimos en estos 2 años, pero uno de los resultados más interesantes, el gráfico que ustedes pueden ver, no sé si se alcanza a ver, justo el eje de más abajo, es el tiempo, yo no alcanzo a ver las fechas que están abajo, pero es un año completo, ¿ya? Es un año completo y en el eje Y está la temperatura. La línea amarilla que ven es la temperatura ambiente. Y nosotros lo que hicimos fue enterrar termómetros a 80 centímetros y a 1,5 metros de profundidad, y en esos termómetros registrar la temperatura cada 1 hora. Por lo tanto, pudimos hacer una comparación de la variación de la temperatura ambiente todo el año, ustedes la pueden ver ahí, hay una variación muy amplia, y la variación de la temperatura a 80 centímetros, que es la línea negra, y la variación de temperatura a 1,5 metros, a 145 centímetros de profundidad. Como pueden ver, a 1,5 metros de profundidad la temperatura es prácticamente constante, y todo el año varía alrededor de 2 grados. ¿Ya? De hecho, si nos vamos a un día, como pueden ver en el zoom que está arriba a la izquierda, ahí podemos ver el detalle de un día de medición cada 1 hora de temperatura. Y los círculos azules representan la temperatura ambiente, que durante el 9 de marzo la mínima fue alrededor de 1 y la máxima alrededor de 23 grados, mientras que la temperatura a 80 centímetros y a 1,5 metros permanece prácticamente constante. Esta propiedad es la que a nosotros nos pareció una excelente oportunidad para aplicar la tecnología de bombas de calor, y les voy a explicar por qué. Siguiente. Las bombas de calor geotérmicas son un equipo que, si hay que explicarlo de manera muy simplificada, es una especie de aire acondicionado. Un aire acondicionado, pero que yo, en vez de robarle o entregarle calor o frío al aire, le robo o le entrego calor o frío al suelo o al agua subterránea. ¿Ya? Y por eso es importante esta propiedad que les mostré antes de mantener la temperatura constante, porque gracias a esta propiedad, esta tecnología tiene una eficiencia muy buena, logra eficiencias de entre 300 y hasta 600%, es decir, cada watt eléctrico que yo ocupo en la bomba de calor, en este aire acondicionado, por cada watt eléctrico, la máquina, la bomba de calor, me entrega 3 a 6 watts térmicos, lo cual es mucho más eficiente que cualquier otro método de climatización eléctrica. En este caso, la bomba de calor consta básicamente de 3 componentes.
el primero es la bomba de calor, que pueden ver ahí la foto, es una especie de lavadora, no voy a entrar en detalle de qué hay dentro de esa caja. La siguiente, por favor. El otro componente, y uno de los y el más importante en el caso de la geotermia, es lo que nos permite colectar el calor del subsuelo. Esta forma de colectar calor del subsuelo puede tener distintas configuraciones. Desde una trinchera enorme, como la que ven ahí, que es un campo de fútbol, donde uno entierra tuberías y hace pasar agua por esas tuberías a 1,5 metros o 2 metros de profundidad solamente, hasta un pozo donde uno puede extraer agua subterránea para luego reinyectarla después de haberle extraído algo de calor, ¿ya? Incluso hay configuraciones más creativas, como una tubería que está directamente sumergida en un lago, como pueden ver ahí. Y el tercer componente de esta configuración para climatizar vendría a ser la forma en que distribuimos el calor que conseguimos con la bomba de calor, que le pudimos tomar al suelo. Y la forma de distribuirlo puede ser variada, puede ser desde un típico radiador hasta un fan coil que permite generar convección de aire, o una losa radiante que me permitiría trabajar con agua a menor temperatura. Siguiente. En esta figura les quiero mostrar el resultado o la principal herramienta que obtuvimos con la investigación en la región de Aysén, que obviamente no espero que lean todo lo que está ahí, pero quise destacar tres tipos de aplicaciones que nosotros encontramos en la región. En el círculo amarillo pueden ver las zonas donde nosotros consideramos que están las condiciones ideales para generar incluso electricidad con geotérmica. Las zonas que están marcadas con un cuadro rojo alrededor, no las que son rojas con un cuadro azul, que están marcadas con un cuadro rojo alrededor, es las zonas que tienen fuentes termales que son susceptibles de ser utilizadas directamente. Es decir, tengo agua caliente en la superficie y la puedo usar directamente. Y por último, las zonas que están rodeadas con un cuadro celeste, que son aquellas donde puedo utilizar bomba de calor geotérmica, la tecnología que recién les expliqué. Ahora, yendo directamente a los prototipos que hemos desarrollado en la Patagonia, les quiero presentar tres prototipos. Siguiente. El primero es uno que el prototipo que ya está 100% terminado, que lo terminamos el año pasado, y que es un invernadero geotérmico. Este invernadero, como pueden ver en el diagrama a la izquierda, utiliza una tubería que enterramos a 1,5 metros y a 2 metros de profundidad. En esta tubería hacemos circular agua y con eso le robamos 2 a 3 grados de temperatura al suelo, haciendo circular un agua muy fría por esta tubería, ¿ya? Gracias a esta tecnología pudimos climatizar un invernadero de 150 metros cuadrados que ahora hace algo que no ocurría antes en la región de Aysén, que es que puede producir vegetales todo el año. Es decir, rompimos la estacionalidad de la región. Siguiente. El segundo proyecto que está en proceso de desarrollo ahora es en la construcción de un secador de leña en Coyhaique, que para secar leña nosotros necesitamos una temperatura levemente mayor que la que necesitamos en un invernadero, o no levemente mayor, harto mayor. Entonces se nos ocurrió ocupar la energía residual del secador de leña para climatizar un invernadero. Por lo tanto, tiene una segunda derivada en cuanto a la innovación. Siguiente, por favor. Este es un proyecto que estamos que llevamos desarrollando desde el comienzo de este año, que consiste en la climatización de una escuela en Coyhaique, que va a desarrollarse utilizando el agua subterránea. Vamos a hacer 2 pozos, vamos a extraer agua, le vamos a robar calor al agua, bajar su temperatura 3 a 4 grados y la vamos a reinyectar al acuífero para no afectar el recurso. Siguiente. Para terminar, quisiera hablar de 2 puntos importantes en cuanto a esta tecnología, que son los costos de operación. Acá tenemos proyecciones para distintas demandas de calefacción de los costos de operación de la geotermia, de las bombas de calor geotérmicas. Es la única tecnología que en costo de operación se asemeja a la leña. Sigue siendo levemente más cara que la leña porque no hay nada tan barato como la leña, pero es la que más se acerca cuando lo comparamos con gas, con pellets y con electricidad para resistencia eléctrica. El siguiente punto, por favor, es el costo de implementación.
esta es una de las tecnologías que tiene un costo de implementación alto. A pesar de que tiene un costo de operación bajo, el costo de implementación es muy alto para la realidad chilena. Por lo tanto, se vuelve muy poco atractivo para vivienda unifamiliar. ¿Ya? Sin embargo, esos costos bajan si es que aumentamos la potencia, es decir, en la práctica aumentamos, por ejemplo, el número de casas. En este caso, sí se puede volver atractivo, sobre todo si pensamos en una solución digital. Siguiente. Y ya para terminar, les planteo algunos de los desafíos que nosotros creemos que se pueden desarrollar en el futuro en la región, y es precisamente lograr que el costo de inversión, de instalación, sea atractivo, y por lo tanto proponemos que efectivamente se utilice para la climatización digital. Y en segundo lugar, creemos que la cogeneración de energía eléctrica y como residuo de energía térmica también es una alternativa viable para el futuro de la región. Así que, siguiente, gracias por preguntar. Gracias, Diego, Sebastián y René, por las presentaciones. Y pasamos al periodo de preguntas. Les recuerdo a los asistentes al webinar que tenemos un chat, que el icono del chat lo pueden encontrar al final de la página, a mano derecha. Tienen que abrirlo y comenzar a escribir las preguntas que tengan. Y ojalá que tengan algunas o varias. Yo tengo preguntas. Muy bien, ok. ¿Tengo que seguir ahí? No, te doy la palabra porque... Sí, yo tengo... Disculpa, y por mientras que Diego está formulando su pregunta, los invitamos a escribir preguntas también en el chat y yo después las voy a ir leyendo. Gracias, Diego. Gracias a ti. Yo tengo una pregunta para René, porque me pareció muy interesante lo que presenta en Valdivia, que es un contexto muy similar a la región de Aysén, en muchos aspectos. Y hay algo que nosotros que nos han mencionado, y nosotros expertos en leña nos mencionamos mucho el tema de que la leña no está certificada como combustible, y que por lo tanto la regulación de la leña para calefaccionar es muy difícil o casi imposible. ¿Qué tan real es eso y qué se podría hacer si es que no se declara combustible? ¿O hay que apuntar a declararle combustible? Claro, mira, la leña representa el 25% de la matriz de energía primaria, o sea, un cuarto de toda la energía que utilizamos en Chile viene de la leña, y lamentablemente no existe formalmente como combustible, no ha sido reconocido como un combustible, lo que tiene hartos problemas porque no se definió un estándar de calidad para el combustible, como se hace con la gasolina, como se hace con otros combustibles, ¿verdad? Y tampoco se han definido normas para su comercialización, producción, comercialización. Entonces, eso mantiene a la leña en un estatus de informalidad que hace muy difícil poder avanzar en un proceso de mejoramiento de la calidad de la leña que haga posible su uso sustentable en el largo plazo. O sea, a mí me tocó visitar Alemania, algunos lugares en Europa donde se utiliza leña normalmente para calefacción, sin generar problemas de contaminación del aire. Entonces, aquí en Chile se ha de alguna manera satanizado el combustible, criticando a la leña por los impactos que tiene la calidad del aire, cuando en realidad el problema no es el combustible, sino que el problema es la manera en cómo estamos utilizando el combustible. Es un tema de tecnología, es un tema de vivienda, es un tema de hábitos de consumo, y eso, si hubiesen regulaciones, perfectamente podríamos avanzar, pero no hay. Una pregunta para Sebastián es: ¿cómo se integra las pymes y las comunidades con el fin de generar un cambio de mentalidad? Sí, gracias por la pregunta y le respondo a Robinson. De dos formas. Nosotros actualmente, ¿cómo estamos llegando a las comunidades? A través del programa educativo integral de eficiencia energética y energía que estamos desarrollando. Ahí hay un acompañamiento desde el párvulo hasta educación media, donde se incorpora dentro de los currículums educacionales de las distintas materias los temas de energía, eficiencia energética, sustentabilidad.
Y de esa forma, por un lado estamos propiciando que estos jóvenes o niños que posteriormente van a ser tomadores de decisiones, tengan incorporados estos conceptos. Y por otro lado, también estos jóvenes, estos niños, llevan a sus mismas casas estos conceptos, ¿no? Me ha tocado ver muchas veces cómo nos cuentan cuando vamos a cerrar alguno de estos programas, cómo los mismos apoderados cuentan que los niños le están recordando constantemente apagar la luz, cerrar el agua, por lo tanto ya tienen incorporados los conceptos desde muy chicos. Y respecto a las pymes, yo creo que ahí de qué forma se puede generar un cambio es un poquito capacitándolos para que sean capaces de poder, primero, entender cuáles son los gastos que tienen en su empresa, dimensionar dónde están los gastos, en qué se está yendo el presupuesto en energía, para posteriormente, una vez entendiendo esto, poder hacer gestión. Actualmente el Banco Estado está dando préstamos asociados a temas de eficiencia energética y energías renovables. Sin embargo, si las pymes o las personas que están a cargo de estas empresas no son capaces de identificar dónde se puede hacer la eficiencia energética o dónde pueden invertir para disminuir sus costos en energía, es muy difícil. Respuesta, tenemos una pregunta de Gabriel que él escribe desde Santiago y dice, ¿cuáles son las mayores brechas en el desarrollo de la energía geotérmica para nivel distrital dentro de este futuro proyecto cerca de Puyuhuapi? Y esta pregunta me parece que es para Diego. Sí. Sí, algunas de las brechas más importantes son, bueno, obviamente el aspecto económico. Un proyecto tiene que ser capaz de competir en el mercado eléctrico en cuanto a la energía, el precio al que se vende la energía, que es de climatización en cuanto al costo de operación para llevar a cabo el proyecto. Pero hay otro tipo de barreras, además de las económicas, como son, por ejemplo, la barrera social, que es inherente al hacer una climatización distrital de cualquier tipo, independiente de que sea geotérmico. Al hacer climatización distrital hay un pago de ciertos gastos comunes que muchas personas no están acostumbrados. Yo tengo un conjunto de casas y un cierto número de casas no comienzan a pagar la luz que yo necesito para el funcionamiento de las bombas, a pesar de que no es un tema técnico, va a afectar definitivamente el buen desarrollo del proyecto. Entonces hay muchos aspectos que vienen desde lo social y eso hay que considerarlo. Por eso es que todos los proyectos que desarrollamos en SEGA lo hacemos en cooperación con un equipo de cientistas que ven todos los aspectos sociales, precisamente para que nosotros, que generalmente desde el lado más ingenieril, no vemos estas cosas o se nos pueden pasar por de largo, ellos nos aterrizan y nos dicen cómo no equivocarnos en este tipo de aspectos. Gracias. Hay otra pregunta para ti también, Diego, que es formulada por Felipe García. Y él pregunta, ¿cuál es el consumo promedio de la bomba de los sistemas que mostraste? Digamos, para una casa, ya que va a depender del tamaño de la instalación. Claro, mira. Yo creo que lo más fácil que puedo dar es por ejemplo, cuánto va a salir la luz en el invernadero en Puerto Aysén. En el invernadero en Puerto Aysén, en los meses más fríos, la luz puede llegar a salir 150.000. Junio, julio, agosto. El mes. Y en los meses, y el resto de los meses, el mes más cálido puede llegar a salir menos de 10.000 pesos el mes. Cuando uno hace el cálculo de la cantidad de vegetales que te dan esos meses y a cuánto uno los vende, efectivamente sí es económico, hay una ganancia.
En ese sentido, hay un consumo en el caso de los invernaderos que es más alto que para una casa. En invernaderos, obviamente, hay muchas más renovaciones de aire y es mucho peor aislado que una casa. En ese sentido, tiene costos más altos, pero como hay un producto productivo entre medio, se pueden pagar. En el caso de una casa, estamos hablando de costos de operación que son menores, como les mencioné en la presentación, a los del gas, a los de la resistencia eléctrica, y incluso al costo de climatizar de papel. Esto es de operación. La cuenta al mes saldría menos que comprando pellets o usando electricidad con el. Muchas gracias, Diego. Y otra pregunta para ti, estás demandado hoy día, que la formula Estefanía, y dice: muchas gracias, Diego, se ve súper interesante la geotermia. Desde mi ignorancia en el tema, me pregunto si hay alguna consecuencia ambiental por los perforados o reducciones de, entre paréntesis, pocos grados de temperatura en el suelo. Sí, existen consecuencias. Por ejemplo, si yo no dimensiono bien mi sistema y para la demanda que requiero le extraigo demasiada temperatura al suelo, puedo llegar a congelar. Y esto vendría a ser un error asociado al mal diseño pero claro, es algo que puede llegar a ocurrir. Por eso se tienen que planificar de manera adecuada. En general se considera que, o sea, han hecho estudios de que si yo quiero usar, por ejemplo, el agua subterránea, hay un umbral de temperatura y yo puedo bajar esta agua antes de que haya una afectación biológica también. Si yo le saco 10 grados de temperatura al agua subterránea, seguro que al reinyectar esta agua fría va a generar una pluma que va a generar una afectación. Pero si yo le saco una temperatura que va entre 3 y 5 grados, esta pluma es muy controlada. Es controlada desde el orden de unos pocos metros. En lugares como, bueno, en Alemania mismo hay ya una legislación, una regulación respecto a cómo se pueden hacer estos sistemas, porque yo podría afectar a mi vecino, podría enfriarle el suelo o el agua subterránea a mi vecino. Por lo tanto, ya hay legislaciones en estos aspectos en estos países donde se ha utilizado mucho esta tecnología. Gracias. Sorry, que me faltaba, hay un complemento también, que es que aparte de la afectación termal, hay que destacar que para este sistema no se usa el agua. El agua después yo la reinyecto al acuífero. Entonces, en los lugares donde el agua es tema, que no es el sur de Chile, pero siempre en el norte de Chile tendría que ser un tema, es muy importante el hecho de que yo no utilizo el agua, lo puedo reinyectar y por lo tanto mantengo el acuífero. Okay. Muchas gracias, Diego. Acá tenemos una pregunta que es para Sebastián y René. Excelentes presentaciones, Sebastián y René. Al parecer están las tecnologías para implementar y mejorar la eficiencia energética en regiones de Chile. ¿Será entonces que las políticas públicas no dan abasto? ¿Existe alguna regulación internacional que sirva de modelo base para Chile en estos casos? Pregunta Estefanía desde Vancouver, Canadá. Para responderle un poco a Estefanía, respecto a las políticas actuales, yo creo que hay que diferenciar. Actualmente el principal problema que tenemos es en la edificación y la vivienda existente. Respecto a la nueva vivienda, el MIMBU tiene una calificación energética de vivienda que uno puede solicitar al momento de comprar nuevas casas, donde te indica cuál es la eficiencia finalmente que tiene. Como decía René, claro, el problema que tenemos ahora es que esto es bastante nuevo, viene desde 2011-2012, por lo tanto hacia atrás, y la mayoría de las casas no tienen un estándar definido en términos de eficiencia energética ni aislación. Actualmente el Banco Estado está entregando subsidios, no subsidios en realidad, está entregando préstamos para realizar acondicionamiento térmico en vivienda existente, pero es un trabajo bastante grande que hay que hacer. Como indicaba René, finalmente la aislación ese es la principal forma de evitar la pérdida de energía dentro de las casas, el uso ineficiente de la energía dentro de las casas.
Sí, bueno, como dice Sebastián, efectivamente el problema está en la ineficiencia, el principal problema está en la baja eficiencia de las casas que tenemos en el sur, de las construcciones en general, y el drama de eso es que en una ciudad como esta, Valdivia, ¿verdad? El 80% de las viviendas fueron hechas antes del año 2000. Entonces tenemos que el 80% de las 45.000, 50.000 viviendas que hay en esta ciudad están prácticamente no tienen aislación térmica ni en el techo, en las paredes, en el piso. Por lo tanto, hay que ahí hacer una inversión. Y está el desafío también de capacitar a las empresas constructoras y a los carpinteros, en fin, toda la cadena que de alguna manera trabaja en torno a este tema, porque han habido experiencias también de subsidios del Ministerio de Energía y otros programas que han tratado de mejorar la eficiencia de las viviendas y los resultados han terminado siendo no tan positivos como se esperaba debido a que el trabajo se hace mal. Entonces hay hartos desafíos con respecto a esto, pero sí, existen en el fondo lo que pregunta Estefanía, ¿verdad? Existe la tecnología y existe la forma de intervenir, pero tenemos que ir aprendiendo paso a paso a hacerlo. Gracias, René. Tenemos una última pregunta y con esta vamos a ir cerrando el webinar. Me imagino que esta pregunta es para Diego y la formula Robinson Riquelme. Dice, ¿cuáles son los costos de los estudios para determinar el potencial geotérmico? Bueno, habría que diferenciar mucho entre un proyecto que es para generar electricidad, que es otra escala, es otra magnitud, es algo ya más parecido a es una planta de generación eléctrica, y por lo tanto ahí estamos hablando del orden de 1 o 2 millones de dólares. Es un proyecto enorme. Para lo que nosotros usualmente hacemos acá, que es algo enfocado a los usos directos, y por lo tanto para el invernadero, por ejemplo, la exploración que hicimos es muy local, utilizando equipos mucho más pequeños, porque tampoco íbamos a pretender que costara $100.000 una campaña para hacer algo en Puerto Aysén. Nadie nos iba a lograr financiar eso. Entonces, en ese contexto, ocupamos un análisis mucho más local con métodos eléctricos que hemos desarrollado y que nos permiten hacer una exploración en el orden de 10 a 20 millones de pesos, cuando son proyectos muy locales enfocados en usos directos. Muchas gracias, Diego. Y con esta ronda de preguntas damos por finalizado el webinar de hoy, Proyectos de Energías Renovables en Chile. Les doy las gracias a nuestros 3 panelistas, Diego, Sebastián, René, y a todas y todos por compartir a esta hora con nosotros. A nombre de Redisec, reitero mis agradecimientos a nuestro patrocinador, la Red de Talentos Chile Global, integrante de la Fundación Imagen Chile, y a todo el equipo de webinar Redisec. En los próximos días el video del webinar será almacenado en el canal de Redisec en YouTube. Para quienes quieran consultarlo posteriormente, también van a encontrar ahí los pasados webinars, por si también quieren revisitarlos. Y les invitamos a seguir participando en las siguientes actividades de Redisec. El 30 de agosto a las 6:30 p.m. de Chile realizaremos nuestro 4º webinar del año sobre iniciativas exitosas de economías creativas en Chile. Que tengan todos y todas un muy buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.